Bueno, abríamos así este segundo bloque y Claudio Gallo tiene una de sus investigaciones que hoy es un día muy especial para los argentinos. Como decíamos antes, no estábamos acostumbrados a los atentados. Uno de los atentados que sufrimos en la década del 90 fue contra la AMIA, ¿no? Ahí donde murieron muchísimas personas y donde empezamos de alguna manera a sufrir las consecuencias de las decisiones de un gobierno que venía a decir que había que hacer eso para ser un país en potencia, para volver a poner a la Argentina en los primeros lugares del mundo, para que nosotros seamos generadores de trabajo y ese tipo de cosas, bla 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 bla. Todo mentira, ¿eh? Y encima de todo mentira, esto, los atentados y las muertes, y que generalmente muere la gente que no tiene nada que ver con estas decisiones, ¿no? Claudio Gallo, todo suyo. El 18 de julio de 1994 estalló una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, ubicada en Pasteur al 600, en el popular barrio de Valvanera, uno de los barrios, quizás en ese momento, tendría que hacer averiguaciones, pero yo creo que en ese momento el barrio de Valvanera era el barrio en donde más concentración de comunidad judía había. En Valvanera y en Villa Crespo, en los barrios judíos. Y en el corazón de ese barrio judío estaba la AMIA, que voló destruida, matando a 85 personas. 85 personas, hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, seres humanos, que estaban en la AMIA, que trabajaban en la AMIA, que habían ido a hacer algún trámite a la AMIA, que estaban participando de alguna actividad cultural en la AMIA, o que simplemente pasaban por ahí. Por ahí quiero decir, por la puerta de la AMIA, o por la calle de la AMIA, o por 2 o 3 cuadras alrededor de la AMIA, porque la explosión fue tan brutal que destruyó gran parte de esa cuadra, no solamente la AMIA. Y edificios vecinos, colindantes, fueron también afectados. Hay mucha gente que dice que le estallaron todos los vidrios del edificio, que quedaba a lo mejor a 50, 100 metros. Mi esposa trabajaba en aquel entonces en una fábrica ubicada en Chacarita, una fábrica textil. Y me contaba, que empezaron a sentir olor a amoníaco, un profundo e insoportable olor a amoníaco adentro de la fábrica, que quedaba en Chacarita. O sea, que quedaba como 40 cuadras. Era el amoníaco que había, el olor a amoníaco que había producido la bomba que había estallado. Así que fíjense ustedes el poder destructivo de esa bomba. Este atentado fue durante, como bien dijo Claudio, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Hacía 4 años y pico, casi 5 años que Menem gobernaba el país. Y Menem había tenido una actitud de sumisión absoluta con los Estados Unidos y se había alineado también con Israel en la eterna lucha en Medio Oriente. Como producto de este atentado, además de los muertos y además de la destrucción total, etcétera, etcétera,
se llegó a juicio. Y uno dirá, bueno, hubo un juicio. No, no hubo un juicio. Hubo 3 juicios sobre AMIA. AMIA 1, AMIA 2 y AMIA 3. 3 juicios para determinar quiénes eran los culpables de este atentado genocida contra la República Argentina y contra el pueblo argentino. Y quiero aclarar una cosa. La DAIA y las asociaciones de la derecha israelí o de la derecha judía en nuestro país dicen que fue un atentado contra el pueblo judío. No, fue un atentado contra el pueblo argentino. Que haya tenido lugar ahí y no en otro lado es importante, no lo vamos a negar. Pero en la AMIA murieron judíos y murieron cristianos y murieron agnósticos. Y fue un atentado contra nuestro pueblo, porque ocurrió en la capital federal de la República Argentina. Entre los acusados, que luego fueron condenados en el primer juicio, estuvo el juez de la causa, Juan José Galeano. Se hizo un juicio para enjuiciar al juez de la causa, Galeano. Después estuvo condenado Hugo Anzorregui, jefe de la CIDE. ¿Se acuerdan? La CIDE, los que tienen más o menos alguna edad avanzada como nosotros, ¿se acuerdan? Antes los servicios de inteligencia eran servicios de inteligencia del ejército. CIDE. Bueno, el jefe de la CIDE estuvo implicado, según el primer juicio, en el facilitamiento de los elementos para poner la bomba. También fue condenado Carlos Tejeldín, que se probó que era el tipo que había proporcionado la camioneta en la cual quién sabe quién había instalado la bomba. O sea, la camioneta, el coche bomba o la camioneta bomba que había estallado en la AMIA, la había facilitado Tejeldín. Y después hubo 2 fiscales de la causa, los tipos que acusaban, ¿no? Amón Mullen y José Barbaquia. Eran fiscales los tipos. También en cana, por encubrimiento. Todos estos tipos fueron condenados. Junto con 2 más, Patricio Finen y Carlos Castañeda, que también eran personal del tribunal. No, perdón, Castañeda era subcomisario, me equivoqué. Castañeda era subcomisario, el subcomisario de la zona. Todo el mundo preso. En el año 2004, después de que pasó el menemismo y el larruismo y que vino el kirchnerismo, Kirchner creó una fiscalía especial para la AMIA y puso en la dirección de esa fiscalía al fiscal Nisman. ¿Se acuerdan del famoso fiscal Nisman que apareció con una vara en la cabeza en su departamento y que el macrismo dijo que lo había asesinado Cristina Fernández y Cristina Fernández dijo que se había suicidado? Al final nunca se supo qué corno había pasado con Nisman y tampoco hoy se sabe. La derecha dice fue Cristina y el kirchnerismo dice no, se suicidó. No se sabe. En este país nunca se sabe nada. Los grandes crímenes, los grandes atentados nunca se resuelven. Viene uno y dice fue fulanito, viene el otro y dice no, fue menganito. Bueno, lo mismo pasó con la AMIA, lo mismo pasa con la AMIA. Porque en el juicio AMIA 2, porque se volvió a hacer el juicio porque dijeron no. Vos dijeron no, todo esto, todas estas condenas, está todo mal. Hay que seguir porque no sabemos quiénes fueron los que pusieron la bomba. En el juicio AMIA 2 el principal acusado fue Carlos Menem, junto con el presidente de la DAIA. La DAIA es la principal
el principal elemento institucional del sionismo en Argentina, no del judaísmo, del sionismo. Son un brazo más del Estado de Israel, que dirigen a la comunidad judía de la República Argentina, en elecciones a las que van muy poca gente a votar, algunos votan, los eligen, ¿no? Bueno, el presidente de la DAIA, Rubén Beraja, fue acusado también. Los dos fueron absueltos. Menem fue absuelto y Rubén Beraja fue absuelto. Beraja después se vería implicado en un tema de estafa bancaria, al final lo echaría una patada de la DAIA por corrupto. Ese es otro tema, parece una joda, pero es así. En el 2019 comenzó el tercer juicio por la AMIA. Y en ese juicio Tejeldín fue absuelto. Parece que todo lo que se había dicho antes era todo un invento, era todo mentira. Tejeldín no había prestado la camioneta para poner la bomba. No. Y en el 2024 la Cámara de Casación Penal redujo las penas a Juan José Galeano y Hugo Anzorregui. Claro, pasaron un montón de años. Entonces la historia siguió, porque el tema es que la derecha argentina, le hace el macrismo, dijo que la bomba la habían puesto los iraníes. Más concretamente Hezbollah, que había venido una célula de Hezbollah acá, bancada por el Estado de Irán, para poner la bomba a la AMIA. Y que esa célula de Hezbollah había tenido la complicidad de algunos funcionarios del gobierno menemista. Cada uno lo entiende, ¿no? Acá puede pasar cualquier cosa, pero uno dice, pero no era que Menem era aliado de los Estados Unidos y por lo tanto aliado de Israel. Entonces, si era aliado de Estados Unidos y aliado de Israel, ¿por qué ayudaría a poner una bomba en la AMIA? Bueno, estas son algunos de los grandes interrogantes del caso AMIA, ¿no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero pruebas no hay. No hay ningún tipo de pruebas. O, en su defecto, hay tantas pruebas que unas se superponen con las otras y las pruebas que culpan a uno se exculpan, al mismo tiempo se exculpan a los otros y viceversa. Entonces surgió el tema de las famosas... de la necesidad de que el Estado de Irán, los iraníes, dieran el visto bueno para extraditar a aquellos iraníes que estaban acusados de haber puesto la bomba. Irán dijo no, nosotros no pusimos ninguna bomba, Hezbollah no puso ninguna bomba, y nosotros no vamos a extraditar a nadie porque la gente que ustedes dicen que puso la bomba son todos inocentes, porque nosotros no pusimos nada. Entonces intervino Interpol. Quisieron hacer que Interpol fuera a buscar a los iraníes a Irán y los trajera acá para ser juzgados. Bueno, todo ese despelote infernal dio como resultado que hoy no haya ningún detenido por la causa AMIA. Nadie está en cana por haber matado 85 personas en medio de un atentado brutal como fue ese. Y como no hay ningún detenido, los pobres familiares de las víctimas siguen reclamando justicia. Y la comunidad judía argentina sigue reclamando justicia. Tienen toda la razón del mundo, porque claro, pasaron un montón de años, hubo 3 juicios y no hay nadie en cana. Nadie en cana. Ahora, hace pocos meses, la unidad fiscal AMIA solicitó el juicio en ausencia. Otra de las barbaridades y de las bestialidades que quieren imponer estos tipos
que meten gente en cana sin tener ningún tipo de pruebas. Entonces le dicen, como a los iraníes no los podemos extraditar, porque Irán dice que no puso ninguna bomba, Hezbollah dice que no puso ninguna bomba, los iraníes de allá dicen que ellos son inocentes, como no los podemos extraditar, los vamos a jugar en ausencia. No importa si los tipos están detenidos o no están detenidos, no importa si son inocentes, si son culpables, no. Los vamos a juzgar igual. Esta locura es típica de la ultraderecha neofascista de este país. Al que no le importa si los acusados se defienden o no se defienden. Ellos quieren cerrar el caso AMIA, quieren presentar un veredicto ejemplificador para decirle al mundo, ¿vieron? Nosotros, que somos la nueva política, metimos en cana a un montón de iraníes. Si no los podemos meter en cana, no importa. Condenados están. Lamentablemente, esto está en sintonía con la guerra. Porque ayer Israel bombardeó Siria. Estos sionistas han tomado los bombardeos como el deporte nacional. Ya no saben a quién carajo bombardear. Bombardearon la Franja de Gaza, después dijeron, no, es poco, vamos a bombardear el Líbano. Fueron bombardeando el Líbano. Después dijeron, che, el Líbano es chiquito, el Líbano bombardeó algo que sea más grande. Bombardearon Cisjordania. Y ahora, después bombardearon Irán. Esa no les salió tan bien, porque los iraníes se la devolvieron. Entonces dijeron, che, los iraníes nos devuelven los misiles. ¿Qué podemos hacer? Y bombardeamos Siria, que no tiene nada. Mi ejército tiene Siria porque viene de una guerra civil de 30 años. Hagamos pelota algo en Siria, dale, vamos. Esa es la política del sionismo a nivel internacional. Entonces uno dice, bueno, claro, pero este gobierno que va a llorar al muro de los lamentos y que tiene su máxima referencia hoy en Donald Trump y en Benjamín Netanyahu, quiere quedar bien y por eso quiere juzgar en ausencia a los iraníes. No importa si los iraníes están detenidos, no están detenidos, se defienden, no se defienden. Uno se pone a pensar cuál sería el mecanismo, ¿no? Porque si vos vas a juzgar a alguien que no está presente, alguien tiene que asumir la defensa de los acusados. ¿Y qué pruebas van a aportar en un juicio a 7 tipos que están ausentes, que no están? ¿Cómo van a probar hoy que fueron los iraníes o los miembros de Hezbollah los que pusieron la bomba, si en los últimos 20 años nadie pudo probar nada? ¿Qué van a inventar? ¿Qué le van a decir al mundo? No, mire, nosotros queremos hacer justicia con el caso AMIA. Por eso, aunque los tipos sigan allá, los vamos a jugar igual. No importa si algún día los podemos meter preso o no los podemos meter preso. No importa si Irán los trae o no los trae. No importa si el Interpol lo va a buscar o no lo va a buscar. No importa si son culpables o inocentes. Nosotros tenemos que condenar a alguien. Y condenemos a estos tipos. En vez de condenar el genocidio en Gaza, en vez de condenar la escalada terrorista del sionismo en Medio Oriente, no. Condenemos a estos iraníes o a estos miembros de la célula de Hezbollah que viven allá en Teherán y digámosle al mundo que hicimos justicia. Bueno, esa es la estrategia delirante de Javier Milei y de todos los que están con él.
este nuevo engendro del juicio en ausencia. No importa si el acusado está o no. Juguemos igual. Total. Tenemos una jueza como Arroyo Salgado, que mete en cana a chicas que tiraron mierda en la casa de Esper. ¿Por qué no vamos? Consigamos otro Arroyo Salgado o alguien parecido. Hagamos un juicio a estos tipos que andás a ver dónde están. Y después digamos en el mundo viejo, ya está resuelto el caso AMIA. Ya los juzgamos, ya los condenamos, ya está. Se acabó. No se acabó nada. Estos nos han metido en un despelote infernal, en una guerra cuyos coletazos no tenían por qué tocarnos, pero siguen insistiendo y esperemos, le ruego a Dios de todo corazón, que a nadie se le ocurra devolver la pelota, porque si nos devuelven la pelota, otra que la AMIA, ¿no? Pues esperemos que eso no pase y esperemos que no lo juzguen en ausencia, porque la gente hay que juzgarla presente para que se pueda defender, ¿vieron? Es un derecho elemental, el derecho a defensa en juicio para cualquiera, para la bestia más inmunda de la humanidad. El derecho a defensa en juicio sigue vigente, porque es un derecho conseguido tras siglos y siglos de lucha en todo el mundo. Una payasada más de Javier Milei y de su trupe, que algunos sionistas van a festejar. Seguramente la DAIA estará de acuerdo. Seguramente aquellos judíos que han renunciado al judaísmo para abrazar esta ideología neonazi de Benjamín Netanyahu también lo felicitarán y estarán de acuerdo. Pero la inmensa mayoría del pueblo judío seguramente piensa que es una payasada, y nosotros también. Muy bien. Hasta ahí la investigación de Claudio Gallo de hoy sobre la AMIA, y claro, abre todo un debate, ¿no? Porque esta gente quiere enjuiciarlo así como dice Gallo, aunque no estén presentes, y es imposible hacerlos que vengan presentes también, ¿no? Van a venir los tipos a decir, acá estoy, yo voy al juicio a que me enjuicien, voy. No van a venir. Así que ya lo sabemos. Ahora abre un debate, ¿no? De cómo debería ser la cosa. Tantos años después, y en definitiva lo fundamental es, porque un poco se corrió también el tema de la historia del atentado, ¿no? Porque ya empieza a ser como una disputa política, que ha quedado demostrado en los 3 juicios, que quedó siendo una disputa política, y en lo que menos se piensa, porque se piensa en hacer justicia, pero en realidad en lo que menos se piensa en hacer justicia, y en lo que menos se piensa en los reales damnificados, ¿no? En las familias que quedaron destruidas, en la gente que ha quedado diezmada, y en eso no se piensa. Se piensa a ver quién la tiene más grande para ganar la disputa política. Eso es lo que están haciendo con el juicio de la AMIA, como hacen con muchos otros juicios y con muchas otras cosas. En definitiva, no es lo que hace falta. Lo que hace falta es llegar a la verdad para que las familias puedan tener y despedir a sus seres queridos en paz y decir, bueno, ahora sí se supo la verdad y nuestros muertos pueden descansar en paz.